Hola, soy Mayu y antes de empezar me gustaría explicar el porqué de mi elección de lo expuesto en esta infografía. He elegido temas que en mi opinión son necesarios para poder mostraros cómo en todas las sociedades, particularmente en China y dinero, son conceptos que van de la mano, que mi trabajo por eso dura China, más riqueza, más crimen. Bien, sin más dilación, me gustaría exponer de manera breve unas frases a las cuales me gustaría responder al final del trabajo. El dinero mueve a las personas. ¿Son crimen y riqueza dos conceptos inseparables? Para llegar a una conclusión, necesitaremos conocer un poco más de la historia de China. Las reformas económicas de 1978. En China hubo una serie de reformas económicas realizadas bajo la dirección del líder Deng Xiaoping. Estas supusieron un gran cambio para la sociedad china de aquella época, puesto que alejarían al país del comunismo tan extremo que había sido tan latente durante la época del presidente Mao Zedong. ¿Qué sucedió con el PIB de China desde ese entonces? Como podemos observar en el gráfico de color azul clarito, vemos como desde las reformas de 1978 el PIB no ha dejado de crecer. Esto, lógicamente, supone que el dinero no ha dejado de aumentar. Pero la pregunta más importante es: ¿qué sucedió durante la reforma? Durante la reforma, el gobierno empezó a promover cambios sociales y económicos. Los cambios sociales servirían para reflejar una nueva sociedad, una sociedad con deseos de expandirse, individualista y no tan creyente en la figura de Mao, quien antiguamente había sido como un dios para muchos. Con los cambios económicos, el gobierno buscaba beneficiar a los emprendedores y aumentar el espíritu competitivo del pueblo. Cómo no, esto supuso que muchos se juntaran y crearan fuertes lazos económicos entre ellos, conexiones con las cuales parecían enriquecerse cada vez más y más. Por un lado, los ricos acumulaban dinero y por otro, los delitos de cuello blanco iban en aumento. Los delitos de cuello blanco son crímenes realizados por personas con un estatus elevado, como puede ser personas que trabajan en instituciones importantes como un gobierno. Suele suceder que debido al gran poder socioeconómico que éstas poseen, muchas veces los crímenes pasan desapercibidos o son tapados. Ejemplos serían el blanqueamiento de dinero o la malversación de fondos económicos. A la vez que esto ocurría, iban creando desigualdades. Había cada vez más personas sin medios suficientes que acaban recurriendo al crimen. Como podemos observar en el gráfico que os muestro a continuación, la tasa de crimen desde ese entonces iría en aumento. Seguramente estás observando el gráfico y preguntándote ¿por qué en 1989 es tan elevada? Esto nos da pie para introducir el siguiente tema a tratar. Debido a las reformas económicas que empezaron en China, manifestantes de todos los grupos sociales, desde trabajadores hasta intelectuales, se unieron para protestar en contra de un gobierno que les parecía demasiado represivo, un gobierno corrupto que había buscado enriquecerse a sí mismo y daba poder a los ricos, mientras que la inflación y el desempleo amenazaban la forma de vida de la gente común. ¿Cómo actuó el gobierno? El gobierno decidió hacer uso de su poder, demostrar su riqueza. Enviaron infantería, tanques, con el pretexto de disolver la protesta. Se desestiman que las muertes alcanzaron los 10.000 muertos. Esto es, pues, un claro ejemplo de cómo poder, dinero y crimen son conceptos que van de la mano. Para acabar, me gustaría exponer una frase de Mao que dice: la pobreza impulsa el anhelo de cambio, de acción, de revolución. Para contrastar con la frase que he escrita en el cartel de uno de los manifestantes, en este podemos leer: el poder absoluto absolutamente corrompe. Dos perspectivas que demuestran cómo, al final de todo, el dinero acaba siendo el mal para la sociedad. Guerras, crímenes, delitos, luchas por el poder, en todas ellas, lo creemos o no, encontramos el dinero de por medio. Pero, ¿qué representa el dinero si no es el poder? Cuanto más dinero, más crimen. Esto no es más que una consecuencia de vivir en una sociedad materialista. Bien, hasta aquí mi infografía y mi pequeña exposición. Espero que os haya gustado.